Bienvenidos sean a su programa Aullando con la Verdad, con su anfitrión Francisco Morales. Para este podcast me complace presentar a un joven emprendedor, el doctor Mario Loya. Es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con maestría en biotecnología por la misma universidad y un doctorado en ciencias materiales por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Actualmente se encuentra impartiendo clases en diversos centros educativos y el día de hoy nos viene a platicar su opinión y sus experiencias acerca de esta modalidad virtual de las clases con sus estudiantes. Así que bienvenido, Mario, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Hola Francisco, sí, un placer estar contigo esta noche. Gracias a ti por tenerme en consideración. No, gracias a ti también por tener este espacio de tiempo, porque ya sabemos que tenemos nuestras vidas ajetreadas. Y pues para comenzar ya comenzamos de lleno con el tema de las clases virtuales. Sabe que últimamente los estudiantes se han estado quejando mucho con la cuestión de la dinámica de las clases virtuales. Aún no se acostumbran a las sesiones virtuales, prefieren las presenciales, entre otras. Ahora cuéntanos más o menos en qué consiste, digamos, tu rutina de clases virtuales. O sea, de qué manera comienzas impartiendo tu clase. Mira, sí, Francisco, bueno, yo ahorita estoy impartiendo clases de primero de secundaria y he tenido la oportunidad de colaborar en algunas clases de preparatoria y las mecánicas son un tanto diferentes con el nivel de los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes de primero de secundaria son un poco más pequeños, son más receptivos hacia el maestro en comparación a un estudiante de preparatoria. Pero básicamente mi rutina principal es con los chicos de secundaria, con mis alumnos de secundaria, y pues consiste en iniciar la clase por lo menos con un saludo. Primero que nada, nosotros como colegio tenemos que poner nuestra dirección 10 minutos antes de empezar la clase y tienen 5 minutos para llegar tarde, y en cuanto se cierran esos 5 minutos ya no son aceptados en nuestra clase. Después tenemos una pequeña clase que ronda en unos 10 minutos, 15 minutos, y después tenemos una actividad, ya sea de forma individual o de forma grupal, ¿verdad? Dependiendo de la actividad y el tema que estemos viendo. Los primeros 5 minutos siempre los uso para preguntarle a los estudiantes cómo están, tomando en consideración si han desayunado, si tuvieron algún problema el fin de semana, si han tenido algún problema con otro profesor, cómo se han sentido en clases. Y yo creo que eso hace realmente una diferencia muy marcada en comparación a la estructura que se tiene con los estudiantes de preparatoria. Por lo general, los estudiantes de preparatoria son mucho más apáticos con el maestro y el maestro devuelve esa apatía con los estudiantes, y eso hace que las clases de nivel preparatoria sean mucho más cansinas. Y básicamente es eso, comenzar con un saludo, después tenemos lo que es la clase y después tenemos una actividad, por lo menos en secundaria, así es como trabajamos. Y en nuestra modalidad que yo tengo, que es un colegio privado, es muy diferente la implementación que tiene una educación pública, porque la educación pública manejó al inicio de la pandemia y hasta hace poco están introduciendo las clases diarias, pero ellos estaban teniendo un programa muy híbrido, en el sentido de que tenían una clase a la semana para dudas y el resto era temas con PDFs, con actividades, y era súper desgastante para los alumnos de preparatoria. Sí, me imagino que también, como por ejemplo, con los estudiantes de primaria que tienen las clases en la televisión, y sí me ha tocado verlos que tienen que resolver las preguntas en televisión, comunicarse con el maestro vía remota, ya sea por WhatsApp o por mensajería, entre otras. Y sí, es como ese sistema híbrido muy cansado para ellos. Me acuerdo también ahorita que mencionas esto de que los muchachos de preparatoria son medios apáticos, y recuerdo que en una ocasión yo les preguntaba a diario, muchachos, ¿ya desayunaron? No, y muchachos, ¿desayunaron? No, y ya te das una idea de, como no vienen desayunados, no te van a poner tanta atención a la clase como si vinieran desayunados. Y entonces un día le suelto el comentario, ¿qué? ¿No los quieren en su casa? Y todos se sacaron de onda, porque es como que creo que sí les llegó el comentario. Les digo que pues, y luego le digo, no, pues que si tú fueras mi hijo, yo sí por lo menos te haría un licuado, un huevito, cuanta cosa. Y entonces ya los chamacos como que empezaron a
cambiar un poco esa actitud apática, porque es como decirle, oye, me importas. Entonces, por lo menos te voy a preguntar si desayunaste bien para que me pongas atención en la clase. Claro, sí, hay todo tipo de maestro y tiene mucho que ver cómo se comporta el maestro con el estudiante y cómo maneja las distintas situaciones que se ven presentes en nuestra aula virtual que tenemos ahorita. Como entre paréntesis, yo quisiera decir que la verdad el sistema mexicano dejó mucho que desear para sus clases, porque yo, bueno, como mencionas, de emprendedor, también me reparo equipos de cómputo y en una ocasión me llegó una señorita de educación pública para que le reparara su computadora y yo le dije, te la tengo lista para el día siguiente para que no pierdas clases, y me dijo, no, no te preocupes, tengo clases hasta el viernes. Entonces, pues no tenía clase a diario y eso hacía que perdieran el hilo de lo que estaban haciendo, retrasaban como todo buen mexicano todos los trabajos al final, entonces se volvió un cúmulo de estrés para los estudiantes que no supieron repartir su tiempo, y también yo creo que los maestros pecaron de comodidad al momento de dejar todo en proyectos, que los jóvenes tomaran toda la responsabilidad, y faltó ahí, pues tenemos que tomar en cuenta que faltó mucha experiencia, ¿verdad?, para manejar estas clases virtuales. Tenemos maestros con muchos años, poca percepción de las tecnologías. Por ejemplo, el paso para un maestro joven, como es mi caso, fue muy diferente que el paso de un maestro ya con años. Personas que no utilizaban la computadora en sus clases, ¿estás de acuerdo? Que utilizaban todavía el pizarrón, que todavía perdían cartulinas. Entonces, a este paso a la pandemia, a clases en línea, no sabían manejar Google Classroom, no sabían manejar bien el correo, se les dificultaba el uso del WhatsApp. Entonces, fue un tremendísimo reto que creo yo que sí dejó mucho que desear en educación pública. Y en la educación privada, pues no tienes esa seguridad que tienes en la educación pública, y eso hace que ellos exijan cada cuota que puedes dar de tu tiempo, ¿verdad? Sí, no, sí, también me imagino que por la parte de los profesores que apenas se están acostumbrando a las nuevas tecnologías, también vemos a los muchachos que muchos piensan que son nativos digitales, pero en realidad son nativos de las redes sociales, porque también me ha tocado estudiantes que tienen muchos problemas para poder subir incluso una clase, alguna tarea al Google Classroom o alguna plataforma, que profe, no le entiendo cómo subirlo, no le entiendo cómo hacer esto. Entonces te das cuenta que también los muchachos no es que ellos sean nativos digitales, sino que realmente no se han metido muy a fondo en cómo utilizar ciertas plataformas. Sí, claro, bueno, tu programa se llama Obviando con la Verdad, y la realidad es que dicen, bueno, mi niño de 3 años es un genio porque usó el iPad, y el genio es el ingeniero que diseñó el programa para la aplicación para el iPad que le permite a ese niño de 3 años utilizarla. Entonces esos nativos digitales eran nativos digitales para estar en Facebook, eran nativos digitales para estar en Instagram, eran nativos digitales para jugar en Roblox y Minecraft y juegos online y Fortnite. Pero al momento de mandar una clase, de hacer un video para un proyecto, de mandar sus tareas constantemente, de checar el correo, ahí no eran nativos digitales. Y o fue un incluso para proceso usar el Excel. Incluso para usar el Excel también. Sí, que es básico, el Word, el Excel, PowerPoint, entre otras, sí, pero también falta la constancia. Pero ya que estamos tratando este tema, a pesar de todas estas cuestiones y bemoles, ¿qué ventajas tú observas en una clase virtual con respecto o en comparativa a una presencial? Bueno, las ventajas son las herramientas en línea. En lo personal, a pesar de que es un colegio privado, no cuenta con una infraestructura de red muy fuerte. Entonces, cuando tú pones una actividad en una clase en línea de una investigación, faltaban esas herramientas que es el Internet. Entonces, existen las herramientas como son videos, audios. Tú, por ejemplo, tienes el seguimiento de las tareas y tienes esa defensa ante los padres. Yo publiqué esta tarea, tu hijo no la realizó. Entonces tú como maestro tienes, aquí está toda la información, él no se dio el tiempo de leerla y tú como profesor te puedes defender. Todas las evidencias quedan grabadas, porque una gran preocupación que uno tiene como maestro, y en mi caso de ser un maestro de género masculino, es que, por ejemplo, cualquier tipo de situación que se pueda dar de peligro con una alumna. En las clases en línea no sucede eso. Tú tienes tus clases grabadas, tienes toda la evidencia, diste tu clase. Yo en lo personal grabo todas mis clases, ¿sí?
para protegerme en el sentido como maestro, ¿verdad? Protegerme en el sentido como, reitero, trabajo en el colegio privado, entonces yo me tengo que defender de decir, bueno, sí di la clase, sí di el tema, sí les dije de la tarea, entonces te proteges. Esa es una forma, bueno, para mí pensar es positivo para ti como profesor. Después tienes una multitud de herramientas. Puedes interaccionar con los chicos a través de presentaciones de PowerPoint interactivas, puedes utilizar audios, puedes utilizar videos, tienes al alcance de tu mano en cada clase, no sé, ¿qué es la cadena alimenticia, profesor? En un instante tú buscas cadena alimenticia en Google y te aparecen millones de ejemplos. Entonces, tienes millones de formas de explicar tu clase para llegarle a cada una de las particularidades de tus estudiantes. Si es visual, si es auditivo, si es práctico, ¿verdad? Nada más lo práctico sí se complica mucho porque por lo general el estudiante sigue la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? También como nosotros como profesores, no voy a decir que no. Y entonces se niegan un poquito más a tener actividades que tengan que realizar algo de forma manual por el hecho de la pereza que tienen, más que nada por esta apatía que ha dejado esta pandemia, pero sí tiene muchas cosas positivas en las clases en línea. Y me acuerdo también tengo la experiencia con muchachos en materias de biología, por ejemplo, o en geografía, que por parte de la escuela implementaron las prácticas. ¿Cómo vas a implementar una práctica a distancia? Entonces lo que era en sí la práctica era un video en el cual les mostraban los procedimientos para realizar, por ejemplo, la fermentación. Entonces a los muchachos que son de habilidades kinestésicas se les facilitó decir, bueno, voy a conseguir una botella, voy a conseguir la levadura, el azúcar, y entonces voy a grabar el momento en el que le eché la levadura y tiempo después ver el burbujeo que produce la levadura para la fermentación, entre otros. Entonces por esas partes también podrías desviarlos a estas habilidades kinestésicas de esos grupos de alumnos que son más prácticos. Pero por otra parte también es el cómo puedes implementar una práctica a distancia sin tener esa vigilancia o tener esas instrucciones al momento en decirle, no le hagas así, hazle de esta manera y te va a ser más fácil. Ahora, ya tocando ese tema, yo le he visto esta desventaja en la cuestión virtual. ¿Qué otras desventajas tendría una clase virtual con respecto a una presencial? La principal desventaja es que se nota en cantidad la falta de compromiso de los padres en la educación de sus hijos. Yo creo que esa es la principal desventaja. Me ha tocado cientos, de casos donde los alumnos son distraídos por los propios padres durante la clase. Como maestro, ¿qué le puedes decir al padre? No salude a su hijo durante la clase, no se esté haciendo gracioso enfrente de su hijo durante la clase. Es una falta de respeto hacia el profesor, es una falta de respeto hacia la clase, es una falta de respeto hacia la educación de sus hijos. Los alumnos están terriblemente cansados de estar sentados enfrente de una computadora, en mi caso 5 horas diarias, esperando a alguien en la pantalla, ver la misma pantalla todos los días, verme la misma computadora todos los días, estar sentados francamente con una mínima de interacción con la clase, porque si tú tienes 28 alumnos como maestro, no puedes hacer 28 preguntas para cada alumno en cada clase. Tienes que darles tiempos, tienes que tomarte el tiempo de darle el acompañamiento a ese alumno que está un poco rezagado. Después el alumno se distrae fácilmente con cualquier cosa. Está viendo el celular constantemente, está viendo Discord, enseguida tiene al hermano que está jugando Fortnite. Muchos alumnos están solos en sus casas, sus padres están trabajando, están solos en sus casas y entonces ellos son muy pequeños para hacerse totalmente responsables de su educación. Entonces se nota mucho encarecidamente la falta de acompañamiento de los padres, de esa disciplina que tienen que tener los padres, y es donde tú como maestro te das cuenta que al momento de tener las clases presenciales le pones atención en concreto al alumno que te está faltando con esa actividad, que está faltando con ese aprendizaje y lo tratas de guiar. Pero en clases en línea el padre no te apoya muchas veces. Son los padres que no apoyan, que se ven rezagados en sus tareas
que no están al pendiente de si ingresan a la clase o no, que le das la recomendación y la ignoran. Entonces, ¿dónde están los padres para seguir a sus hijos en la educación? Porque tú das la clase, pero quien no la toma es el hijo. Y no la toma, ¿por qué? Por su inmadurez. Tal vez no se da cuenta que más adelante va a necesitar las bases que tú le estás dando. Y el padre no le importa porque está más preocupado en conseguir dinero, o no puede porque tal vez se le enfermó su esposa de coronavirus, o tal vez lo llenó con la abuelita y la abuelita pues no sabe ni qué está haciendo su nieto. Entonces son retos grandísimos. Después, la inestabilidad de la red eléctrica de México. Yo creo alumnos de confianza que me faltan seguido porque se me cayó la luz, profesor. Se me fue el internet, profesor. Ahora yo doy clases en un colegio de altos recursos y aún así su infraestructura. Familias que tenían 3 hijos, que tuvieron que comprar 3 computadoras para sus hijos y ellos teniendo los recursos. Ahora los mexicanos que estamos en el nivel inferior, ¿verdad? Tener lo necesario para dar nuestras clases, tener lo necesario para darle a nuestros hijos las herramientas para que tomen la clase. Son muchísimos retos que no estábamos preparados en un tiempo tan difícil como fue esta pandemia que aún sigue en curso en México, ¿cierto? Sí, y ni hablar de aquellas personas de bajos recursos que tienen 4 o 5 muchachos y se tienen que repartir una sola computadora entre todos, o que incluso tienen que pedirle prestada la computadora a su primo, o que aquellos que ni siquiera tienen luz, ni internet, ni agua, acceso a las comodidades básicas, se podría decir, ¿no? A las necesidades básicas. Sí, también me ha tocado muchos casos en los muchachos que envían mensajes, profe, que también se cayó el internet, se cayó la luz, que se me enfermó la abuela, e incluso también mucho abandono por parte de los padres. Y son los mismos padres que se están quejando de los maestros que dicen, es que ahora estamos haciendo el trabajo de ustedes, cuando realmente apenas se están percatando de ese trabajo que hacía el profesor en clase. O sea, realmente este tipo de personas son los que ven a las escuelas como guarderías y no como formadoras de personas. Exacto, y está estipulado en la Ley General de la Educación y me parece que viene en el artículo 3, que la responsabilidad de la educación está también en el eje de la familia. Es una obligación de los padres el que sus hijos tengan una educación desde básica hasta media superior, mientras que tengan menos de 18 años. Entonces ellos tienen que estar involucrados, tienen una obligación también como padres, y esa obligación no la quieren tomar los padres. Muchas veces dejan el cargo al maestro, en la figura del maestro, y el maestro no puede cruzar la computadora, quitarle al gato de encima de la niña que está jugando con el gato mientras le estás dando una clase. El maestro no puede salir de su computadora y apagarle la musiquita cuando está teniendo carne asada enfrente y su hija está tomando clase en la habitación de enseguida. Entonces, a pesar de que el alumno pueda tener la intención, pues tú como padre de familia no le estás ayudando a darle esa sinceridad a su educación. Eso sí, y aparte de todas estas percances, ¿de qué otras maneras o qué piensas que otros factores son los que desmotivan a los muchachos en esta modalidad virtual? Yo creo que uno de los principales desmotivadores son los maestros. Los maestros también estamos cansados. Cuando iniciamos la pandemia, iniciamos con toda la actitud, iniciamos con ese medio ciclo que se vio partido conociendo a nuestros alumnos. Entonces conoces a tus alumnos y tú sabes cómo abordar el grupo, pero cuando inicias un nuevo ciclo escolar con nuevos alumnos que no los has tratado de forma presencial, tu presencia como maestro se ve muy disminuida. Entonces te enfrentas a problemas. ¿A qué problemas? Que no se te respeta como maestro, que le das la orden al joven, ¿verdad? Haga la tarea o haga la opción si tú quieres. Entrégame el trabajo o va a tener un 0 y el alumno no tiene un absoluto interés y no te entrega nada. Entonces eso empieza a darte a ti una desmotivación constante y empieza a bajar tu ritmo, empieza a bajar tu calidad de la clase, empiezas a ser menos empático con el estudiante. Tal vez al principio tú le creíste que se le fue el internet,
y crees en ese estudiante, le das la oportunidad de la duda, pero cuando te lo dice 5 veces en un mes y todo no te entrega tareas, coincide que se le va la tarea cuando te va a entregar se le va el internet cuando se te va a entregar un trabajo, se le va la luz cuando van a tener examen, entonces por supuesto que no le crees y te desmotivas, porque también los alumnos te traicionan, ¿sí? Traicionan tu confianza. Entonces traicionan, te roban esa energía de querer hacer un trabajo donde tú le estás dando todo el interés posible, todo el ánimo. Jóvenes, tienen que aprender a sumar porque lo van a usar el resto de su vida, pero como no lo están usando en la pandemia mientras están jugando Fortnite, no tiene interés y entonces te desmotiva como profesor. La desmotivación, se distrae. Tú como profesor repites lo mismo una y otra vez. El alumno está distraído. Si el alumno no es el que hace esa pregunta sobre el tema que estabas tú viendo, entonces no te toma atención. Solo si su pregunta viene de él, es cuando toma atención. Si la pregunta la hizo otra, parece que el alumno no está escuchando, no tiene interés. Entonces, ¿qué pasa? Te vuelven a hacer la misma pregunta. ¿Cuántas veces lo vas a repetir? No lo vas a repetir. Ponte que lo repitas 5 veces. A la sexta ya no lo repites. ¿Qué pasó con ese alumno que no puso atención? Pierde el hilo. Ya no sabe qué vas a hacer. El trabajo se vuelve súper difícil porque hay cosas que son sencillas, pero el alumno no las comprende en su momento y entonces que él solo las haga es un trabajo enorme porque no tienen todas esas bases, no tienen esa base de ser autodidactas. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo se vuelve súper complicado y empieza a haber un desinterés, una desmotivación por parte del estudiante que fue perdiendo el hilo en la clase. Ahora, también me ha tocado maestros súper difíciles de tratar. Sus clases empiezan desmotivando al alumno. ¿Cómo es posible que faltaran? Yo estoy aquí. Si a ustedes no les interesa, yo no les voy a dar clase. Si ustedes no me ponen atención, yo no tengo interés. Entonces, el alumno no quiere tratar con un maestro así. Me ha tocado sobre todo en casos de preparatoria, donde he estado como alumno y no sabe el maestro que yo soy una persona con doctorado que le hace preguntas y el maestro me contesta, ¿cómo es posible que usted no sepa eso, joven? ¿Verdad? Y no es forma de contestar. Porque yo le estaba haciendo preguntas referente a una tarea de preparatoria porque yo tenía la duda y la reacción del maestro fue decir, por decir algo, ¿cuál es la integral de E a la X, profesor? ¿Cómo es posible que usted no sepa? ¿Quién le dice cuál es la integral de E a la X? Un silencio total en el aula virtual. Nadie sabía. Otra cosa súper sencilla. ¿Cuál es la ordenada, joven? Nadie sabe. Entonces, todas esas situaciones, la falta de empatía del profesor, ¿verdad? La pérdida de interés, son desasosiegos que se van sumando clase tras clase, tras clase, tras clase. Y nosotros ahorita nos encontramos en final de año escolar. Estudiantes excelentes comienzan a fallar por el deterioro. Y una de las cosas que también me ha funcionado es el aterrizar en qué van a ocupar o qué van a necesitar el conocimiento que están adquiriendo. Me acuerdo de una anécdota en la que los muchachos se quedaron así, profe, ¿en serio? Algo tan sencillo. Les dije, a ver, ¿quién de ustedes toma agua alcalina? Ya, profe, dijeron 2 o 3. ¿Y cuánto cuesta la botella? Como 35 pesos el litro. Ah, mira, ok. A ver, si ustedes saben que el agua alcalina no sirve. Ah, profe, ¿cómo? Si me han dicho que es para eso, para regular que el cuerpo. A ver, muchachos, ¿cuál es la reacción ácido-base? Silencio absoluto. Le dije, ácido más base es igual a sal más agua. Es una reacción de neutralización. Ahora, tú te tomas el agua alcalina, es una base, entra al estómago y hace contacto con los ácidos estomacales. Entonces es una reacción de la base del agua, la base que está diluida en el agua, con el ácido en el estómago, y entonces se neutraliza y te forma sal más agua. Y entonces tú estás tomando algo que realmente básicamente va a ser agua con sal. Y estás pagando 35 pesos por litro de una botellita de agua con sal. Cuando te puedes comprar un garrafón de 20 a 12 pesos. Y todos, ¡oh! Me estaban viendo la cara de tonto. Exactamente.
Para eso te sirve las bases científicas, para mínimo saber si te están haciendo tonto con algún producto que no sirva. Y ya se quedan, no, pues sí, pues la verdad sí me voy a poner más buzo con estas cosas. Y es cuando los muchachos ya toman más el interés, que dicen, mira, no sé para qué me va a servir el trinomio cuadrado perfecto, pero por lo menos voy a saber que por ejemplo es importante la conservación de las especies porque me va a dar en la torre en un futuro. Ya con eso van tomando un poco más de interés. Exacto, sí. Ahora, ¿qué con estas situaciones de desasosiego, de desánimo, de desmotivación, tú en particular, qué tratas de hacer para ya sea aminorar estas desmotivaciones en las clases virtuales? Bueno, creo yo que la interacción con el estudiante es súper importante, es muy importante, entonces trato de hacerles ver mi lado humano. Necesitamos formar una conexión con nuestro alumno, una conexión de empatía, que sepa el alumno que lo conoces, que sepa el alumno de que te preocupas por él, que veas la diferencia en dónde está, en qué lugar se encuentra, cómo lo tratan sus papás, que sepa que tú como maestro cometes errores, que eres una persona que te has involucrado con ese alumno. Yo por lo menos trato de formar lazos con mis alumnos, que vean que tengo interés en ellos. Y así como yo tengo interés en ellos, yo espero que ellos tengan interés en mí y sean recíprocos. Además, trato de modificar cualquier mínimo detalle. Te lo juro que los alumnos están tan cansados que tú puedes cambiar el color del micrófono por uno diferente y es algo diferente que vieron en la pantalla. Uso filtros diferentes, por ejemplo, te pones hasta un gato en tu cabeza si tú quieres un gato virtual, como papa te puedes ver, lo que sean pequeñas cosas diferentes, modificas la clase, un día trabajas con el libro, un día trabajas con un video, puedes ponerlos a ellos a dar la clase, puedes poner actividades de video, preparar, me ha tocado hacer videos broma, donde yo les pongo al joven, le pongo un video de fondo de la cámara y ellos creen que están trabajando conmigo cuando en realidad están trabajando con un video y los sorprendo apareciendo en otro dispositivo. Cualquier cosa que haga que tu clase sea diferente, que salga de lo cotidiano. Fondos distintos, actividades distintas, actividades grupales, actividades manuales, actividades en video, actividades con otros grupos. Por ejemplo, están siempre con los mismos grupos, siempre con los mismos grupos, con las mismas personas. Entonces te pones de acuerdo con otro maestro y haces dos grupos mezclados de forma diferente que interactúan con forma diferente. Entonces puedes poner a un grupo, es ponerle al otro y el otro es ponerle al otro grupo. Cualquier cosa que haga que ellos tengan una interacción diferente, combatir lo más que se pueda esa continuidad en las clases. Yo creo que tocaste un punto muy importante con el romper la rutina, sobre todo porque recuerdo el otro podcast con una amiga que también platicó sobre el estrés en las clases virtuales. Algo que ella decía es que los muchachos están en la rutina de siempre estar en el mismo espacio, siempre hacer las mismas cosas, y entonces eso va minorando, eso va mermando, desmotivando más al alumno. Entonces es buena táctica el tratar de romper esa monotonía en las clases, sobre todo. Así es. Mario, antes de terminar, ¿algún último consejo, últimas palabras que nos quieras compartir? ¿Alguna lección de vida? Como profesores, yo les mando toda su fuerza a los que nos estén escuchando que son profesores. Me pasó una situación con un alumno que no lo dejé entrar a la clase porque llegó tarde y otro alumno me dice, profe, dice Pablo, si no lo deja entrar lo va a reportar con la coordinadora. Y yo, discúlpame. Sí, que no, si no lo deja entrar lo va a reportar con la coordinadora. Acepto al alumno en mi clase y el otro alumno me muestra la conversación de WhatsApp que tiene con él y dice, yo no tengo desde las 10 esperando al profesor y no me ha aceptado, lo voy a reportar. Entonces le digo yo, Pablo, ¿consideras tú que esa oración parece una amenaza? Hubo un silencio total en la clase. Después recibí un correo de ese alumno disculpándose, dándome mi lugar como profesor.
y yo también como profesor y como un alumno que yo estimo, lo dejamos pasar, borrón y cuenta nueva, no vamos a agarrarle un odio a nuestro estudiante. Entonces tenemos que tener muchísima resiliencia, tratar de no perder esas ganas de dar clase, tratar de recordar que nosotros impactamos en la vida de los jóvenes y tal vez cualquier cosa mínima que tú puedas hacer para guiar a ese joven impacte en el futuro de su vida y puedas formar un mejor alumno. Como estudiante, que aprecien a sus maestros que se involucran con su educación, que van más allá. Tuve una actividad con mis alumnos acerca de los límites y las responsabilidades que tenemos como profesores y alumnos. ¿Cuáles son las responsabilidades que tú observas que debe de tener tu profesor? Dar la clase, vestirse bien, ser atentos. Le digo, ¿crees tú que tu profesor tenga como responsabilidad repetir lo mismo 6 veces? ¿O 5? ¿O 3? ¿Cuántas veces son la responsabilidad de un profesor repetirlo? 2. Entonces, cuando yo lo repito 5 veces, ¿qué crees que significa? Estoy sobrepasando un límite de forma positiva porque me intereso en ti. ¿Qué límites tú como alumno sobrepasas de forma positiva? ¿Dices buenos días cuando entras a la clase? ¿Agradeces la clase que te impartieron? ¿Estás involucrado en la clase o estás distraído? Porque somos muy buenos para asignar responsabilidades extras a alguien más, pero no las asignamos a nosotros mismos. Entonces es un va y viene de ambas partes. Si el profesor es atento contigo, corresponde. Si el alumno es atento contigo, corresponde. Lo que hace un muy buen punto. La reciprocidad con respecto a la relación alumno-maestro. Y sí, en estos tiempos de cuarentena, pues ejercitar la resiliencia. De hecho, recuerdo que en las clases, la clase anterior al examen, fue así como un tema libre y yo les expuse sobre los puntos de la resiliencia, que es sacar lo mejor de ti ante la adversidad. Y al final de la clase los muchachos se quedaron, pues muchas gracias profesor por este tema, porque aparte de que lo sacamos de esa monotonía en las clases, también les ayudó con esos consejos de respirar, el tratar de sacar lo mejor de sí, muchas cuestiones que estamos descuidando con respecto a esta interacción a distancia y que se está perdiendo, porque realmente esa interacción la teníamos de manera presencial y se está perdiendo. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos esos puntos y recordarnos la importancia de la resiliencia, la importancia de esa relación alumno-maestro. Y pues cerramos el programa por el día de hoy. Así que esto fue Aullando con la Verdad y los esperamos en la siguiente transmisión. Muchas gracias, Mario. Gracias, Francisco. Te deseo lo mejor. Igualmente. Hasta luego.